Después de la caída de Rodas en 1522, Suleimán restableció el dominio de su imperio en el mar Mediterráneo, así que ahora todos sus recursos podían dirigirse hacia el continente. Su objetivo se convirtió en el reino de Hungría, debilitado por el caos interno, lo que creaba buenas condiciones para su conquista. Les recuerdo que están en el canal Amazing History. Aquí solo hablamos de los eventos más interesantes de la historia del mundo antiguo y la Edad Media. Como siempre, pueden apoyar el desarrollo del canal a través de patrocinio en Patreon o PayPal. Tampoco olviden dejar su like y su opinión en los comentarios. Y ahora vamos con el tema del episodio. Los otomanos buscaban conquistar las regiones centrales de Europa desde la época del sultán Mehmed II. Suleimán I sabía que el reino de Hungría era la puerta de entrada a Europa, cuyas grandes potencias estaban en un estado de enemistad eterna. Y eso significaba que los húngaros prácticamente no recibirían ayuda contra la inminente invasión otomana. El reino de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, gobernado por Carlos V de Habsburgo, estaban demasiado ocupados luchando por el control de Italia, como para prestar atención al imperio musulmán a sus puertas, y Suleimán tenía la intención de aprovechar esto en su beneficio. En 1525, los Habsburgo derrotaron al ejército francés en Pavía y capturaron al rey francés Francisco I. Él se vio obligado a hacer concesiones territoriales a los Habsburgo y renunciar a sus reclamos sobre Italia. Por supuesto, al rey francés no le convenía esa situación y buscaba oportunidades. Hablando claro, quería fastidiar a los Habsburgo. Bueno, y la mejor manera de hacerlo era formar una alianza con el Imperio Otomano, y no importaba que fueran musulmanes. Y Francisco se dirigió a Suleimán, como diciendo, vamos a ser aliados contra los Habsburgo. Eso causó una conmoción en toda Europa. El sultán otomano estaba encantado con esa perspectiva. Esta nueva alianza le daba un incentivo adicional para terminar lo que había comenzado en 1521, cuando en 1520 capturó Belgrado. Además, la alianza con Francia aumentaba su legitimidad como emperador europeo y le daba un pretexto para llevar a cabo la invasión que ya estaba planeando. Para que Suleimán pudiera atacar el territorio de los Habsburgo, como querían los franceses, primero tenía que pasar por Hungría, y empezó a reunir un ejército para la invasión. Para ese momento, el reino de Hungría estaba en una espiral descendente. Por dentro, estaba desgarrado por disputas feudales entre los magnates, rebeliones campesinas, resistencia por parte de las minorías nacionales, que se oponían a la magiarización, y desde fuera, los ambiciosos intentos de los Habsburgo austriacos de incorporar Hungría a sus dominios. En 1516, un joven rey subió al trono húngaro, Luis II. Con el tiempo se dio cuenta de la amenaza que se cernía sobre su reino. Sin embargo, sus súplicas por la unidad fueron ignoradas, ya que los campesinos, los señores y la Casa Real de Hungría estaban en conflicto entre sí. El país estaba dividido y vulnerable. En abril de 1526, un ejército turco de 100.000 hombres con 300 piezas de artillería, encabezado por Suleimán y su favorito, el gran visir Ibrahim Pachá, partió de Constantinopla. Cerca de Belgrado se unieron a ellos el Sanjak Bey de Sanjak, Bosnia y Herzegovina. Río arriba por el Danubio avanzó una flota de 800 pequeñas embarcaciones de remo con jenízaros. A mediados de julio, el ejército turco llegó a la fortaleza de Petrovaradin. Su guarnición se defendió heroicamente, sin embargo, los turcos lograron cavar un túnel bajo el muro y hacerlo explotar. A través de la brecha formada, irrumpieron en la fortaleza y mataron a casi todos sus defensores. La siguiente fortaleza, Ilok, Suleimán la tomó el 8 de agosto sin mucha resistencia. La batalla principal por las tierras de Hungría tuvo lugar el 29 de agosto de 1526, cerca de la ciudad de Mohacs, ubicada en una zona llana en la orilla derecha del Danubio. El ejército húngaro era mucho menor que el turco en número y armamento. El rey Lajos solo tenía 25.000 soldados y 80 cañones. Sin embargo, sin esperar la llegada de los regimientos de Transilvania, el rey lanzó a todo su ejército al ataque. Suleimán permitió que la caballería húngara rompiera la primera línea de las tropas turcas. Y cuando los húngaros entraron en combate con los jenízaros, las baterías turcas abrieron fuego contra ellos inesperadamente.
Ellos masacraron a miles de húngaros y les dieron a los jenízaros la oportunidad de rodear y destruir completamente al ejército húngaro. La batalla terminó con una gran victoria para Suleimán y una catástrofe total para los húngaros. Cuando quedó claro que la batalla estaba perdida, el rey Luis intentó huir. En la confusión, el caballo lo arrojó a un arroyo desbordado y la pesada armadura lo arrastró a una tumba acuática. Aunque las fuentes varían, se reconoce generalmente que en esta batalla murieron entre 14 y 20.000 soldados húngaros y miles fueron capturados y decapitados al día siguiente. Los otomanos perdieron solo entre 1.000 y 2.000 personas, y hasta el día de hoy, la batalla de Mohacs es considerada una tragedia nacional para los húngaros. Suleimán no podía creer que hubiera logrado destruir tan rápido a todo el ejército húngaro. Esperaba más del reino, que alguna vez fue un oponente temible y fuerte. Durante varios días después de la batalla, mantuvo a sus tropas en Mohacs, esperando la llegada de nuevas fuerzas enemigas. Cuando no aparecieron, avanzó hacia la capital del reino, la ciudad de Buda, y la tomó casi sin resistencia. Durante esta campaña ocurre el ascenso de Ibrahim Pachá, amigo cercano y gran visir de Suleimán. Él adquiere una gran influencia y se convierte, en esencia, en la segunda persona más importante del Imperio Otomano. Después de la batalla, los nobles húngaros estaban tan divididos y llenos de pánico que se separaron en dos bandos, cada uno eligiendo a su propio rey. Uno de ellos fue Fernando I de Austria, hermano del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V. El otro fue el príncipe de Transilvania, János Zápolyai. Con el apoyo de los Habsburgo, Fernando aprovechó el vacío de poder que surgió y tomó los territorios húngaros en Bohemia, arrebatándole a János la parte noroeste de Hungría. Al príncipe de Transilvania no le quedó otra opción que hacerse amigo de Suleimán, aceptando el vasallaje de los otomanos, quienes se convirtieron en los señores de su reino. Zápolyai enviaba cartas desesperadas a Suleimán pidiéndole que interviniera y expulsara a los austriacos de Hungría. El sultán respondió rápidamente y en la primavera de 1529 emprendió su tercera campaña en Hungría. De esta manera, Hungría se convirtió en el lugar de enfrentamiento de dos imperios, el otomano y el de los Habsburgo. El enorme ejército de Suleimán, compuesto por 120.000 hombres, incluía guerreros de todos los grupos étnicos cristianos y musulmanes de su imperio. La campaña de los otomanos hacia el norte no estuvo exenta de dificultades. Las lluvias primaverales caían a cántaros, los numerosos cañones quedaron atascados en el lodo y los camellos, que no estaban acostumbrados a las condiciones húmedas, empezaron a morir en masa. Sin embargo, a pesar de las dificultades, al unirse con el contingente de 6.000 hombres de Zápolyai, los otomanos barrieron Hungría como un tsunami. Iban conquistando ciudad tras ciudad, anulando las conquistas de Fernando. En agosto, Suleimán tomó la capital, Buda, y restauró a János Zápolyai en el trono. Luego, los otomanos avanzaron por el Danubio, invadieron territorio austriaco y el 28 de septiembre comenzaron el asedio de Viena. Pero no fue una tarea sencilla. Poco antes, el emperador Carlos V había enviado un contingente de 17.000 mercenarios para defender Viena. Este grupo estaba compuesto principalmente por lansquenetes, soldados profesionales y de élite, en su mayoría de Alemania, conocidos por su vestimenta extravagante. Al mando estaba Nicolás von Salm, un soldado experimentado de 70 años. De inmediato comenzó a reforzar las murallas de la ciudad y tapiar las puertas. Los suburbios fuera de la ciudadela principal fueron demolidos, lo que dejó a las tropas otomanas sin ningún tipo de cobertura. A lo largo de las murallas se construyeron grandes baluartes de tierra para proporcionar a los defensores un amplio radio de tiro. Los almacenes de la ciudad fueron reabastecidos y los pozos llenados de agua. Viena estaba lista para el asedio. Suleimán desató fuego sobre la ciudad con 300 cañones. Sin embargo, las fortificaciones de la capital austríaca eran muy poderosas y todos los ataques de los sitiadores fueron repelidos con grandes pérdidas para ellos. Los turcos recurrieron nuevamente a excavar túneles y minar las murallas, como lo habían hecho antes en Rodas, pero los defensores estaban preparados para esto. Colocando un balde con agua en los sótanos a lo largo de las murallas de la ciudad, pudieron determinar por las vibraciones del agua exactamente dónde los otomanos estaban cavando túneles.
El 8 de octubre, los lansquenetes entraron en las trincheras, mataron a muchos soldados turcos y detonaron las minas antes de que pudieran llegar a las murallas de la ciudad. Pero los mercenarios alemanes también sufrieron grandes pérdidas al retirarse a la ciudad por los túneles estrechos. A pesar de sus esfuerzos, una de las minas explotó demasiado cerca de la ciudad, creando una brecha en la muralla. Los otomanos vieron esto como una oportunidad y lanzaron un ataque. Durante 3 días, los jenízaros intentaron entrar a la ciudad por la brecha, pero fueron rechazados. Después de eso, comenzaron los problemas en el campamento de Suleimán. La moral de los soldados otomanos estaba decayendo. Se les estaba acabando la comida, y sus comandantes tuvieron que recurrir a la pena de muerte para evitar que desertaran. Por otro lado, los jenízaros expresaban su descontento. Querían saber si el asedio continuaría. Suleimán convocó un consejo y decidió llevar a cabo un último asalto masivo a las murallas de la ciudad. El 14 de octubre toda la fuerza se concentró. El ejército otomano se lanzó contra las murallas de la ciudad. Sin embargo, no pudieron romperlas. Los artilleros austriacos atacaron a los que avanzaban desde las murallas de la ciudad, mientras que los disciplinados lansquenetes mantenían la línea con su firme formación de piqueros y descargas de arcabuces. Tan solo un par de horas después, los otomanos empezaron a ver la inutilidad de su avance y ordenaron la retirada. A la mañana siguiente, una fuerte nevada cubrió el campamento otomano. Estaba claro que el asedio no podría continuar en esas condiciones, y el 16 de octubre el sultán dio la orden de retirarse de Viena. Los cristianos, por su parte, interpretaron la nevada de octubre como una intervención divina. Las pérdidas de los defensores siguen siendo desconocidas, pero se supone que fueron graves. Sin embargo, Viena fue salvada. Pero Fernando I no tenía fuerzas para aprovechar el éxito y no pudo liberar Buda. Aunque Suleimán no logró tomar Viena, presentó toda la campaña como un éxito a su pueblo. Al final, anuló la conquista territorial de los Habsburgo en Hungría y restableció su dominio allí. Pero era evidente que el enfrentamiento continuaría y que el sultán no se conformaría con eso. Su cuarta campaña húngara en los años 1532-1533 tampoco trajo éxitos significativos. Los oponentes, cansados de la guerra, firmaron un tratado de paz en julio de 1533, según el cual el oeste y el noroeste de Hungría pasaron a Austria. Y Fernando se comprometió a pagar un tributo anual al sultán y prometió no atacar la Hungría oriental, donde el poder estaba en manos del vasallo del sultán, János Szápulyai. Este tratado prácticamente significaba la división de Hungría. La paz firmada con Austria le dio a Suleimán las manos libres para la guerra en el este, donde se encontraba el estado de los safávidas. Entre los otomanos y los safávidas existía una antigua rivalidad por el control de territorios importantes en el Medio Oriente, en particular sobre Anatolia, Irak y el Transcáucaso. Su rivalidad también se agravaba por razones religiosas, ya que los otomanos eran sunitas y los safávidas chiitas. Los otomanos los veían como una amenaza para su hegemonía religiosa y política en el mundo islámico. Además, los safávidas incitaban activamente rebeliones chiitas en el territorio del Imperio Otomano, especialmente en Anatolia Oriental. Por eso, Suleimán decidió acabar con sus vecinos iraníes y al mismo tiempo expandir las fronteras de su imperio hacia el este. En septiembre de 1533, aprovechando la guerra de los safávidas con los vecinos shaibánidas en Asia Central, Suleimán envió a Irán un gran ejército bajo el mando del gran visir Ibrahim Pachá. Sobornando a los comandantes de las fortalezas fronterizas iraníes, Ibrahim Pachá se abrió camino hacia la capital persa, Tabriz. En julio de 1534 tomó la ciudad y luego todo el sur de Azerbaiyán. Para ese momento, el propio sultán Suleimán llegó al ejército turco para liderar personalmente la campaña hacia Bagdad. Sin encontrar resistencia alguna, los otomanos tomaron Bagdad sin luchar en diciembre de 1534. El sultán se instaló en esta ciudad durante varios meses y junto con Ibrahim Pachá organizó la administración del Irak árabe siguiendo el modelo turco. El territorio del país fue dividido en unidades administrativas llamadas eyalatos, como era costumbre en el Imperio Otomano. Entró en vigor el sistema otomano de uso de la tierra y recaudación de impuestos. Sin embargo, el avance posterior de los otomanos fue detenido. En 1535, el Shah safávida Tahmasp I se vio obligado a levantar el asedio de Van y dirigirse a Azerbaiyán.
Ambos ejércitos se encontraron cerca de Hamadán y los Kisilbash safávidas lograron una victoria impresionante. Suleimán se retiró a Anatolia y así terminó la primera campaña contra los persas. Y aquí haré un pequeño paréntesis. Y les contaré sobre las intrigas detrás de escena en la corte de Suleimán, de las que más tarde se escribirán novelas y se harán películas. Para ese momento, Roxelana ya había consolidado su posición en el harén, lo que provocó unos celos terribles en Mahidevran, la concubina principal de Suleimán y madre del príncipe Mustafa, el heredero del sultán. En algún momento, Mahidevran le arañó la cara a Roxelana y le rompió el vestido. El sultán se enteró de esto, se enojó con Mahidevran y la mandó lejos. Y después de esto sucede algo simplemente increíble. Roxelana se convierte en la esposa legítima del sultán. Para que lo entiendas, los sultanes otomanos nunca antes se habían casado. Tenían un montón de concubinas y en principio con eso les bastaba. Y mientras más hijos le daba Hürrem al sultán, mayor era su influencia en la corte otomana. La única persona que impedía el ascenso de Roxelana era Ibrahim Pachá. A través de intrigas secretas, ella empezó a poner a Suleimán en contra de su mejor amigo. Se difundieron rumores de que Ibrahim Pachá en secreto negociaba con los persas, que tomaba decisiones no autorizadas, robaba y cosas por el estilo. Pero, según una versión, la gota que colmó el vaso de la paciencia de Suleimán fue cuando, durante la campaña persa, Ibrahim Pachá ejecutó a Iskander Chelebi, otro hombre de confianza del sultán. La sentencia de muerte para Ibrahim fue dictada y una mañana lo encontraron estrangulado en sus aposentos. De esta manera, Roxelana se convirtió en la única que podía influir en el sultán. Con esto interrumpo mi relato sobre el sultán Suleimán. No se pierdan el próximo episodio, suscríbanse. En él conocerán su enfrentamiento con los Habsburgo en el mar. Nos vemos.